Esta es una nota médica presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz. Bienvenidos a esta sección de la nota médica, el momento que tenemos la oportunidad de poder sentarnos y poder dialogar de diferentes temas de la salud que tú deseas conocer. Una sección que tenemos la oportunidad de traer también médicos especialistas para poder hablar desde sus áreas de trabajo y poder traer esa documentación científica que tú deseas poder conocer. Detrás de todo esto no está el poder exaltar y engrandecer los médicos que traemos aquí, por el contrario, el darnos cuenta de que somos instrumentos en las manos del Señor, que es Dios el que da la sabiduría a los hombres, es Dios el que da la sabiduría para poder estudiar y desarrollar cada uno de los descubrimientos. Y cuando nosotros vamos a dar un tratamiento, no confiamos en el tratamiento, confiamos en el Dios que ha dado la sabiduría para trabajar y para poder desarrollar cada una de esas cosas que le damos a nuestros pacientes. Así que detrás de todo esto, la gloria es toda de nuestro Señor. Y es bien importante establecer esto porque los médicos son instrumentos en las manos del Señor. Y cuando usted vaya donde su médico, ore por él. Pídale al Señor que le bendiga y pídale al Señor que sea Él el que le dirija en todo lo que ese médico va a hacer por usted. Porque para eso el Señor lo ha puesto en su vida, para poderle ayudar en todos sus caminos. En esta noche tenemos de vuelta con nosotros a la doctora Yadira Correa. Doctora, bienvenida una vez más con nosotros a este programa. Gracias por la invitación, siempre es un placer poder estar aquí. La doctora es especialista en gastroenterología y ya es parte de la casa, ya es parte de este programa. Y doctora, tome un momento y salude a toda esa audiencia, que yo sé que hay pacientes, hay enfermeras, hay familia que la está viendo y que está ahí sintonizándola en esta hora. Buenas noches, gracias por sintonizar y estar aquí atentos a lo que estamos dialogando. Para mí es un privilegio poder estar aquí, no solo en mi carácter como médico, sino como bien dice el doctor Paz, como cristiana que soy. Para mí el poder atender, escuchar y poder estar en estos momentos claves de mis pacientes es de suma alegría. Es un privilegio para mí que el Señor me haya permitido poder ejercer esta carrera y que todos los días pues nos dé fuerzas nuevas para poder ayudar a otros. Y es para nosotros un privilegio tenerla con nosotros, doctora, y no solamente aquí en la oficina, sino también en la iglesia y toda la labor que usted y su esposo están haciendo con los matrimonios en nuestra iglesia, la iglesia MEC Casa de Alabanza. Para nosotros es un honor el poder ser parte de todo este equipo de trabajo, de tantos médicos que están allí en la iglesia con nosotros. Y esta noche tenemos un tema que hablábamos fuera de cámara, que cuando los médicos tenemos que tratarlo, pues siempre queremos poder llegar a tiempo, y es el tema del cáncer de páncreas. Yo sé que nada más utilizar esa palabra cáncer, ya para muchas personas es mucho estrés, y necesitamos hoy poderle explicar específicamente de qué estamos hablando y de qué tipo de ayuda podemos darle a ese paciente. Uh-huh. Como bien dices, Luis, el cáncer de páncreas no es un cáncer que queremos encontrar. No solo el paciente, sino nosotros como médicos. Y es porque lamentablemente es bien agresivo. Y la mayoría de las veces, desafortunadamente, cuando hacemos el diagnóstico, muchas veces ya es tarde. Por eso es que quería hablar sobre este tema, por la importancia de un diagnóstico temprano. Para mí el tema también es un tema cerca de casa. Mi abuelita, que era como mi segunda mamá, murió de cáncer de páncreas. Con que para uno como médico y como familiar los colores cambian cuando es un ser querido, definitivamente. El cáncer de páncreas, gracias a Dios, pues solo compone el 3% de los cánceres, con que es un cáncer raro. Desafortunadamente en mi corta carrera, que ya más de 10 años, pero corta todavía comparado con otros colegas, he visto muchos, más de lo que yo esperaría, con que por eso siempre lo tengo presente de poder hacer las pruebas pertinentes. ¿Y por qué el diagnóstico usualmente se hace tarde? Es que es un cáncer que los síntomas que presentan son bien insidiosos y pocos específicos. Es un cáncer que comienza en las células del páncreas,
Existen diferentes tipos, tengo que mencionar, pero el más común y el que vamos a hablar hoy es del adenocarcinoma. Y depende de dónde esté ubicado en el páncreas, que es un órgano largo, como si fuera tipo una pluma, que se encuentra a medio abdomen, justo detrás del estómago, pues el paciente puede presentar con dolor abdominal difuso, pérdida de apetito, pérdida de peso poco a poco. Y no es hasta quizás que los síntomas son más agudos que entonces muchas veces buscan ayuda. Es probable que muchos de los pacientes con estos síntomas van a pensar que lo que tiene es una indigestión, una gastritis o cualquier otro diagnóstico y pues simplemente con un medicamento, un antiácido, se lo toman, mejoran un poco y pues no se hace ese diagnóstico. Por eso es importante que si usted tiene alguno de estos síntomas pueda buscar ayuda con tiempo y que siempre se descarte. Probablemente no es cáncer de páncreas lo que usted tenga, pero si está a riesgo y tiene algunos factores, pues queremos identificarlo temprano. Es importante nosotros comprender que vivimos una sociedad en la cual el cáncer cada día lo estamos viendo más a menudo y que sobre todo la importancia a la hora de manejar un cáncer es el diagnóstico asertivo y a tiempo. Cuando nosotros podemos trabajar con un cáncer como el cáncer de páncreas en un estadio temprano, el pronóstico puede mejorar. Ahora, ya con un diagnóstico que ya lleve tiempo, el cáncer ahí, pues el diagnóstico tiende a ser un poquito más difícil el poder tratarlo y un poco más complicado. Doctora, ¿qué precipita a una persona a poder, qué riesgos puede tener para desarrollar cáncer de páncreas, siendo un cáncer de un 3%? Existen algunos de estos cánceres que se ven asociados con genética, o sea que si usted tiene un historial de cáncer en su familia, cáncer de páncreas, pues debiera de tener un cernimiento y estar más alerta de síntomas que se puedan presentar. La obesidad, al igual que se ve asociado con muchos otros tipos de cánceres, es altamente asociado con cáncer de páncreas, que eso es algo que podemos prevenir, ¿verdad? Con una dieta balanceada y ejercicio. Y otro de los factores que se ve más asociado es el fumar. El fumar nos pone a riesgo de muchos otros cánceres también, tales como vejiga, pulmón, garganta, boca, pero se ve altamente asociado con cáncer de páncreas. Cuando nosotros hablamos de los síntomas que puede presentar el paciente, ¿qué síntomas puede desarrollar a una temprana etapa y ya a la etapa más prolongada? Como mencionamos anteriormente, ese dolor abdominal difuso en la boca del estómago que se puede irradiar hacia la espalda, pérdida de peso paulatino al comienzo, sentido de llenura con pocos alimentos, pueden también presentar cambios a nivel de laboratorio, hemoglobinas bajas. Ya en etapas más avanzadas, pues vas a tener pérdida de masa muscular, que entonces la pérdida de peso va a ser más significativa, náuseas, vómitos constantes, pueden presentar ictericia, que es que se ponen amarillos los pacientes, y ese dolor persistente. Pueden presentar hasta con obstrucciones, ya que pues si la masa, depende de dónde esté ubicado, puede provocar que no pase adecuadamente los alimentos y por eso los vómitos o estreñimiento. ¿Cómo nosotros hacemos ese diagnóstico? ¿Cómo se puede detectar a tiempo el cáncer de páncreas y cómo el médico puede llegar a la conclusión de que lo que está trabajando es con un cáncer de páncreas en el paciente? Sería con estudios de imágenes. Podemos comenzar con un sonograma abdominal, que usualmente es el primer estudio que podemos enviar, que no representa radiación tampoco para el paciente. Ya después de eso, pues entonces un CT scan o un MRI podrían darnos más información. Existen otros diagnósticos con otros equipos más sofisticados que serían con un sonograma a través de endoscopía para poder entonces evaluar el tamaño y la ubicación. Y muchas veces este procedimiento se puede usar también para poder tomar una biopsia, que es el diagnóstico oficial. Para nosotros poder coger tejido, que se hace por lo que es el ERCP.
Se puede hacer a través de ERCP o a través de una endosono, que entonces pues entramos hacia el estómago por endoscopía, pero entonces al final tiene un equipo de sonografía que podemos determinar dónde exactamente se encuentra el cáncer de páncreas o la masa, en ese momento lo que se está mirando, introducir una aguja a través de la misma endoscopía y tomar la muestra. A través del laboratorio se puede identificar si estoy teniendo, si tengo riesgo de que eso sea cáncer o Hay no. ciertos marcadores genéticos que se pueden enviar y hay otros marcadores también que se ven asociados con los diferentes tipos de cáncer de páncreas, que no es que sea diagnóstico, pero va a complementar el diagnóstico. Porque también, ¿verdad?, quiero hacer la salvedad. Me llegan muchos pacientes con algunos de estos laboratorios alterados y ya entienden que tienen un diagnóstico cuando eso no es completamente cierto. O sea, uno puede tener un marcador, por ejemplo, un CA19-9, que es el marcador que normalmente se envía para cáncer de páncreas, elevado, y eso no significa nada. No necesariamente, porque puede elevarse bajo otras circunstancias, una pancreatitis o pacientes que sufren de pancreatitis crónica, pues también pueden tener estos valores elevados y no necesariamente ser un diagnóstico de cáncer. Eso es importante porque vemos mucho y lo vemos común que esto tiende a ocurrir y causa cierto estrés, sobre todo ya el pensar que puedo tener cáncer de páncreas. Y muchas personas entran a las computadoras o al Google y escriben y llegan con mucho estrés a nuestra oficina, y es importante que usted permita que sea el médico el que le dé los diagnósticos y llegue a esta conclusión. Doctora, ¿se identifica el cáncer de páncreas? ¿Qué se puede hacer con ese paciente? Pues depende del estadio en donde se encuentre ese paciente, sería el próximo paso, ya sea un manejo quirúrgico, que es lo que siempre quisiéramos poderle ofrecer al paciente, aunque entendemos que la cirugía muchas veces puede ser una complicada, sobre todo si está ubicado en la cabeza del páncreas. Si es en la cola es un poquito más fácil esa cirugía, no deja de tener sus complicaciones. Adicional a eso, pues muchas veces tenemos que recurrir a la quimioterapia o a la radiación. Y muy importante el manejo de dolor. Una de las características principales de este cáncer es el dolor. Los pacientes, por la ubicación del páncreas, refieren mucho dolor de espalda y es un dolor que los incapacita. Y eso pues tenemos que ser bien agresivos para poder brindarle el mejor beneficio al paciente. Normalmente los pacientes dicen que sienten como si lo estuvieran apuñalando, como si estuvieran enterrándole un cuchillo en la barriga que va hacia la espalda, y el dolor es bien intenso. Adicionar a eso, tienden a ponerse amarillos. ¿Por qué es que eso ocurre? Pues el páncreas es un órgano que está conectado tanto al hígado, a la vesícula, al duodeno, y todas estas conexiones de la bilis, pues al la masa crecer pueden verse obstruidas, con que parte del tratamiento también en muchas ocasiones es poner un drenaje o un stent para lograr que esos líquidos no estén obstruidos y la persona pues no esté amarillo. Y no es tan solo por lo estético, sino porque eso puede causar picor, que se infecten esos líquidos y se complique más el cuadro. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Pues depende del estadio, puede ser desde favorable hasta pobre. Ya en etapas avanzadas, pues muchas veces los pacientes, la expectativa de vida son de meses. Por eso es tan importante poder identificarlos a tiempo, para poder ayudarles a evitar a llegar a ese paso. O sea que podemos decir que un cáncer de páncreas a tiempo, podemos tenerle alguna mayor expectativa de poder tener una sobrevida mejor para el paciente. Definitivamente, definitivamente. Al igual que con la mayoría de los cánceres, aún el cáncer de páncreas, que es uno de los que más tememos, identificado a tiempo, puede llevarse a cabo una cirugía exitosa y que el paciente tenga una expectativa de vida a 5 años por encima del 75%. Eso es importante y si usted está teniendo algún tipo de estos problemas, háblelo con su médico y que puedan llegar a un diagnóstico a tiempo. Y nosotros aquí le ofrecemos a la doctora Yadira Correa, que está con nosotros aquí en Bayamón. Doctora, ¿dónde es que está su oficina?
Estamos ubicados en el pueblo de Bayamón, detrás del Santa Rosa Mall. El número de teléfono que puede llamar para una cita es el 787-740-3333. Y es importante que saque su cita y les recomendamos que hable primero con su médico primario para que le hagan sus estudios y puedan llegar a donde la doctora con todos sus estudios y puedan adelantar todo ese proceso y poder llegar a los diagnósticos, ¿verdad? Con mucha premura. Doctora, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Sabe que esta es su casa y cuando quiera venir por acá y traernos más información de gastroenterología, aquí estamos para poder llevar esa información al pueblo. Claro que sí, gracias por la invitación. Gracias. Esta nota médica fue presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz, con sus oficinas en Atillo y Vega Baja.